Todo lo que sabemos de neuromodulación, a todo lo que hemos aprendido, que todo tiene un límite y cada vez nos vamos acercando al infinito, tendremos que añadirle valor. Para poder añadir valor, tenemos que usar una terminología que todo el mundo entienda, todos los profesionales involucrados en el tratamiento de este tipo de pacientes. Tenemos que identificar y comunicar a lo mejor informaciones que no son reales. Tenemos que dar soporte a los profesionales que están tratando en primera línea este tipo de pacientes y tenemos que facilitar, tenemos que comunicar y tenemos que ponernos en contacto con la comunidad explicando qué disponibilidades hay y que elevando la cultura y la formación de los pacientes que tienen dolor pélvico crónico. Todo esto forma parte de un buen tratamiento de un paciente en un estadio avanzado de un síndrome de dolor vesical y al final lo único que se trata es de que hablemos de resultados, sí, pero hablemos de los resultados que le importan a los pacientes. Los estudios nos hablan de que la prehabilitación se trata de ser proactivos, no reactivos, sino de actuar antes de la cirugía. Sería iniciar los ejercicios de suelo pélvico entre 2 a 4 semanas, un mes aproximadamente antes de la cirugía, con sesiones de en torno a 20 minutos, 1 hora, 2 o 3 veces en semana. Y esto va a reducir el riesgo de incontinencia precoz a los 3 meses después de la cirugía. Además sabemos que es un tratamiento inocuo, no invasivo. Y como ven en la gráfica, a medida que aumenta la resistencia del suelo pélvico previa a la cirugía, menor va a ser el grado de incontinencia 6 meses tras la intervención. Además sabemos que los pacientes mejor informados, que cuando vamos a diagnosticarles del cáncer de próstata, unos días después de darles esa noticia que afecta a su estado de ánimo, debemos volverlos a citar y explicarles los músculos del suelo pélvico, explicarles las secuelas que va a tener, y los estudios determinan que los pacientes mejor informados van a estar más satisfechos. En el hospital, el Balón consiguió la licencia en la Unión Europea a finales del año 20. Nosotros tuvimos la suerte de ser los primeros que lo utilizamos en España en mayo del 21 y hasta ahora llevamos 8 pacientes a los que les hemos aplicado el Balón. Os contaré los resultados de 5 porque los últimos tienen menos de 3 meses de seguimiento y obviamente no son todavía valorables. Los resultados de nuestros pacientes, como veis aquí, nosotros nos hemos venido arriba y hemos utilizado en pacientes que nos parecían pacientes complejos y los que creíamos que se pueden beneficiar realmente de este tipo de maniobras. Hemos utilizado en pacientes con uretroplastias, incluso con reuretroplastias previas, y a los 12 meses los resultados son sorprendentemente buenos. Tenemos un paciente que sí que tiene una recidiva anatómica, lo sabemos, pero ninguno de los pacientes ha necesitado ninguna reintervención, incluyendo pacientes que teníamos en dilataciones periódicas de los que venían cada 2-3 meses a dilatarse en las consultas. De los 8 pacientes hemos tenido una hematuria, no hizo falta ni recambiarle la sonda, simplemente aumentando la ingesta hídrica el paciente se pudo ir a su casa, un paciente anticoagulado, y sí que hemos tenido un paciente con una retención después de la retirada de sonda al tercer día, que hizo falta resondarlo y mantenerle la sonda una semana más con un cultivo positivo en el momento de la retención aguda de orina. Como regla general podemos dividir las reconstrucciones en 2 tipos. Uno, en pacientes con estenosis muy cerradas de menos de 7 Charrier, en cuyo caso se debe ir a cirugías en 2 tiempos, y aquellos que tienen estenosis no tan cerradas, estenosis de 7 Charrier o más amplias, en las cuales se puede intentar realizar una reconstrucción en un tiempo. Si nos centramos en estas, que son estenosis no excesivamente cerradas, tenemos que descartar por un lado los colgajos cutáneos porque suelen tener una falta importante de piel y cicatrices, y la reconstrucción la vamos a tener que hacer con mucosa oral. Y al elegir la mucosa oral tenemos que elegir o seleccionar los pacientes que vamos a reconstruir con la técnica de ASOPA o con la técnica descrita por el doctor Barbagli. Aquellos que tienen estenosis poco cerradas, de más de 10 Charrier, se podrán reconstruir con la técnica de ASOPA, y aquellos que tienen estenosis más cerradas de 10 es más recomendable utilizar la técnica de Barbagli. Las estenosis que son muy cerradas, de menos de 7 Charrier, esas deben de ser reconstruidas en 2 tiempos. Podemos dividir las estenosis en 2 tipos, aquellas que tienen gran fibrosis
y en las cuales hay que extirpar la uretra porque no se puede utilizar para el segundo tiempo, y aquellos en los cuales no hay mucha fibrosis y se puede utilizar para el segundo tiempo para reconstruir la uretra. En el primer caso, que hay una uretra muy estenótica, muy fibrosa, pues utilizamos la técnica de BRCA, extirpación de toda la uretra, se injerta y después se tubula utilizando la técnica de Duplay. Aquí vemos un caso, se ha extirpado toda la uretra estenótica, se han suturado 2 injertos amplios de mucosa bucal, se espera 6 meses y a los 6 meses, mediante la técnica de Duplay, se reconstruye toda la uretra peneana y se utiliza después un colgajo de túnica vaginal para cubrir la uretra reconstruida y evitar las fístulas, que es uno de los problemas en estos pacientes. Se le ha dado muchísimo papel al papel paracrino de estas células, ¿no? La capacidad de liberar distintos factores allá donde nosotros las ponemos, y este efecto paracrino tendría al menos tanta influencia o quizás más que el propio efecto reparador. ¿Actuar sobre qué? Pues actuar sobre fenómenos como la inflamación, como la reparación tisular, como la fibrosis, como la prevención de la muerte celular programada, como la modulación del sistema inmunológico. Todas estas características potenciales que sabemos que están en la base de los fenómenos fisiopatogénicos de muchas de las patologías, y sin duda alguna la disfunción eréctil es una de ellas, podrían ser efectos potenciales de estas células. No solamente en neurología, sino en otras áreas terapéuticas como la cardiología, la neurología o la ortopedia han sido utilizadas. Y en neurología no solamente en la disfunción eréctil, sino también en otras patologías como ustedes conocen, como la disfunción vesical, la incontinencia urinaria, la estenosis de uretra, han sido probadas muchas veces, pues un poco esperando también un efecto un tanto milagroso, ¿no? Nosotros ahora les contaremos, estamos trabajando en un ensayo clínico desde hace 3 años en el Hospital Puerta de Hierro a través de una beca FIS, y una de las cosas que nos obsesionaba en el diseño era controlar la calidad del producto, saber qué es lo que estábamos poniendo, y eso hoy en día se puede hacer a través del contaje de plaquetas, cuántas plaquetas estás poniendo, y de elementos como el plaquetocrito, ese dato de cuántas plaquetas por mililitro tienes, porque esto es clave para luego poder comparar resultados. También el PRP se ha utilizado en distintos escenarios, distintas patologías. Como ven aquí, en otras áreas fuera de la urología, a pesar de lo que se puede oír en la prensa y a lo mejor un mensaje que puede tener la sociedad, pues la evidencia, como ven aquí, es baja o moderada. Baja o moderada. O sea que en otras áreas, en fin, tampoco ha sido exactamente una cosa absolutamente milagrosa. Sabemos que la salud sexual representa un aspecto importante en la calidad de vida de los pacientes. Esto se ha visto en muchos estudios poblacionales, y la importancia de la salud va a variar también de acuerdo al entorno, a la raza y la cultura del paciente. No es lo mismo proponerle uno de estos procedimientos a un paciente nórdico de Noruega o un paciente de Italia o España, y tampoco en América un paciente de Estados Unidos o de Latinoamérica. Va a depender mucho el contexto en el que estamos. Sabemos que todas las cirugías de hiperplasia benigna afectan la eyaculación, sin embargo hay unos procedimientos que pueden preservar la eyaculación. Aquí vemos los principales y cuál es la tasa de preservación. La tasa de eyaculación retrógrada es lo que está aquí, y sabemos que los mecánicos no afectan la eyaculación anterógrada, mientras que todos los que sean ablativos van a disminuir en mayor o menor medida el porcentaje de preservación. Queremos buscar algún tratamiento que esté entre los medicamentos y la cirugía, algo intermedio que nos vaya a ofrecer ciertos beneficios similares a los de la cirugía, pero con pocos efectos secundarios. Y en esta categoría entran los tratamientos llamados MIST, o que son técnicas mínimamente invasivas, que la mayor parte de ellas se pueden hacer de forma ambulatoria, con anestesia local, pueden hacerse, son técnicas con bajo riesgo, con una corta curva de aprendizaje, y más o menos todas tienen las mismas ventajas. Pero sabemos que hay muchas de estas técnicas MIST que no han superado la prueba del tiempo, como son el TUNA, la ablación prostática con etanol, los stent prostáticos, y todo esto porque tienen una elevada tasa de retratamiento, que eso es una sentencia de muerte para cualquier procedimiento o tecnología, y además que hay ausencia de estudios rigurosos de seguimiento a largo plazo.